capítulo 5, versículos del 1 al 13. Vamos a leerlo todo para que podamos, no nos quede ningún espacio sin comprensión acerca de la inmoralidad en la iglesia. Primera de Corintios capítulo 5, versículo del 1 al 13. Cuando lo tenga me da un fuerte amén. Bien, vamos a leer entonces de manera antifonal. Yo leo los impares y usted lee los pares. Al final todos juntos en el versículo 13. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reuníos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, oiga bien, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir de este mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis, porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera. No juzguéis vosotros a los que están dentro, todos en el 13, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Vamos a orar. Señor, te queremos suplicar que puedas iluminar a este inútil siervo, Señor, que el deseo es predicar y enseñar tu palabra lo más apegado a tus propósitos. Por eso, Señor, háblanos al corazón. Ayúdanos a no regalar este mensaje, Señor, ni tampoco volvernos juzgadores de las personas, sino, Padre, tener el propósito claro por el cual tú nos has traído a la casa de Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Podemos tomar asiento, mis amados. Algunos ya lo hicieron, qué bueno. Pobrecita la silla. Quería compartir este mensaje y algo, ¿cómo se llama? Relevante es que esta carta fue escrita ya por el año 95 después de Cristo por el apóstol San Pablo. Son posiblemente 3 cartas, dicen algunos teólogos, y se perdió una, solo está primera y segunda, aunque algunos consideran que la segunda es la tercera carta. Bueno, después le voy a explicar eso, pero quisiera avanzar con algo. Yo siempre he dicho, en la iglesia del Señor, yo no me sorprendo de nada. Me sorprendería el día que un hombre esté embarazado. Ahí sí haría yo, ¿qué? El hermano Retana salió embarazado. Ahí sí, algo escandaloso, algo inusual. Pero ve acá, un hijastro teniendo un romance con la nueva esposa de su padre, ¿verdad? Y ahí dice un caso de inmoralidad. Entonces, no es de asombrarse. Siempre se brega muchas veces con este tipo de casos dentro de la iglesia. Y quisiera compartirlo para
que usted aprenda mucho esta mañana. Veamos, este mensaje tiene como propósito el que puedas reconocer que buscar de Dios es para restaurar tu vida. Diga restaurar. Buscar, venir a la iglesia es para restaurar tu vida por medio del poder de su palabra y de su Espíritu Santo. Amén. Pero tendrás que tener sumo cuidado con aquellas personas que se complacen, diga complacen, en el pecado y que sutilmente querrán contaminarte. Sutilmente te van a querer contaminar. Quisiera hablar 7 cosas importantes, rápidas, acerca de lo que es el concepto, oiga bien, claro, acerca de iglesia, ¿verdad? Vamos a ver el concepto general y específico cuando nosotros escuchamos la palabra iglesia. Vea, la palabra iglesia viene del verbo ekkaleo, llamar fuera de. Uso o término. En los estados griegos recibía este nombre la asamblea, diga asamblea, de los ciudadanos, convocada por un heraldo para tratar y decir los asuntos públicos. Por ejemplo, allá en Éfeso se reunió la gente para tratar un caso del apóstol San Pablo. Entonces, la palabra iglesia viene del griego eclesia, que es llamar o congregar. En la Septuaginta, un grupo de griegos que se dieron la tarea, 70 griegos, a traducir del hebreo al griego la palabra de Dios en los tiempos incluso de Jesús. Oiga bien, cuando usted escuche esa palabra Septuaginta, mire, la traduce, oiga bien, eclesia viene del hebreo kahal, que designa a la asamblea y congregación de Israel. En este sentido, que Esteban habla de la congregación que tuvo Moisés en el desierto, un grupo de personas. Veamos entonces la definición. En esencia, la iglesia es la comunidad de todos, diga todos los creyentes del Nuevo Testamento que han sido unidos por el lazo de la fe y de la acción regeneradora del Espíritu Santo de una manera vital a Jesucristo. Esta iglesia espiritual es el cuerpo del Señor, que se llega a ser miembro por el bautismo del Espíritu. Ya le explico esto, y en el sentido solo es discernida por los ojos de la fe. Una persona que recibe a Cristo como su Salvador personal, ese día que usted confiesa a Jesús, usted es bautizado o añadido al cuerpo de Cristo. No es el bautismo en agua que estamos hablando, oiga, sino que cuando usted recibe a Cristo, ni tampoco para que usted sea parte del cuerpo de Cristo, tiene que haber una manifestación de hablar en lenguas, porque el hablar en lenguas es un don del Espíritu y Él lo reparte a quien Él quiere. Amén. Así que estamos claros que usted, cuando recibe a Cristo como su Salvador personal, es bautizado en el Espíritu y añadido al cuerpo de Cristo. Entonces, la iglesia, oiga bien, somos todos los creyentes a partir del Nuevo Testamento. ¿Ok? Amén. No es que somos iglesia solo nosotros, este grupito. No, sino es todo aquel que ha recibido a Cristo como su Salvador personal. También la iglesia es universal, por cuanto todos los hijos de Dios de todos los países procedentes forman parte de ella. O sea, la iglesia de Cristo no solamente son los de Latinoamérica, no solamente son los de Suramérica, no solamente son los de Norteamérica, de Centroamérica, no solamente son los de allá de Israel. No, la iglesia del Señor es universal. Amén. Si bien es cierto, en sentido invisible, oiga bien, es al mismo tiempo visible. La iglesia es invisible, pero al mismo tiempo es visible, pues se halla en la tierra manifestada por medio de miembros vivos y activos, para que el mundo pueda ver
su amor fraternal, diga fraternal, constatar sus buenas obras y comprender su fiel testimonio del Señor. Así que aparte de que es la iglesia universal, pero también la podemos ver no por el nombre de una iglesia, sino por cada persona que confiesa que Jesús es su Salvador y Señor, y se le ve la manera de conducirse. Veamos también, asimismo la iglesia es local, diga local. Aquí vamos llegando, ya que en el Nuevo Testamento la comunidad cristiana de cada localidad era considerada como una iglesia, lo que permite emplear asimismo el término iglesias, ¿verdad? Por ejemplo, había una iglesia en Gálatas, una iglesia en Éfeso, una iglesia en Corintio. Pablo menciona siempre a la iglesia, a los hermanos de la iglesia. O sea que también se puede ver que la iglesia del Señor se puede mencionar de alguna forma local. En relación en Cristo, la iglesia queda maravillosamente ilustrada en el Nuevo Testamento diciendo que Cristo es la cabeza de la iglesia. Amén. Él también de otra manera se ilustra, dice que Él es el esposo celestial que se ha unido tan íntimamente a ella que los dos ya no son más que una sola carne. Lo ilustra como la novia y el esposo y el novio. Amén. Veamos, es la piedra cabecera de ángulo también, cuya piedra viva son los creyentes individuales edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Esto, ¿se acuerda usted de Mateo capítulo 16? Cuando le dice el Señor, ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dice, bienaventurado tú, Pedro, que no te lo reveló carne ni sangre. Y le dice, sobre esta, diga esta, porque muchos dicen que Pedro es el fundador de la iglesia. No, el fundador de la iglesia es Cristo. Mire, le voy a explicar. Usted yo creo que sabe un poquito español, amén. Ok, si hubiera dicho a Pedro que él iba a ser el fundador, no le hubiera dicho sobre tú, amén, que eres la roca. No, la roca dijo sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces muchas veces no ponemos cuidado a ciertas palabritas que le pueden dar sentido a la palabra y la transgiversamos. Mire, el Señor Jesús es enfático en cuanto al llamamiento de los pecadores al arrepentimiento. Ya vamos entrando entonces, ¿quiénes conforman la iglesia de Cristo? Diga iglesia. Sí, la iglesia de Cristo. ¿Quiénes la conforman? Veamos, no son los ángeles. Amén. Vea el que está a la par suya. Tiene cara de ángel. No, cae sin vergüenza. Amén. Quiero ver, déjame ver. Ok. Veamos. El Señor Jesús es enfático en cuanto al llamamiento de los pecadores al arrepentimiento. Véale, escúchele, le leo este versículo en Mateo 9:13. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. O sea que la iglesia la compone una persona que reconoce su pecaminosidad, su falta hacia Dios y busca en el Señor el perdón de sus pecados. Veamos en Marcos 2, 16 al 17, también vamos a ver esto interesante que le quería leer. Y los escribas y fariseos, hablando cuando vieron que fue a comer con Leví o Mateo, el publicano, dijeron los escribas y fariseos, viéndole comer con los publicanos y pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que el que come y bebe con los publicanos y pecadores. Primero se asombraron, como que usted de repente me vea comiéndome una pupusa en un bar. Amén. Amén. Y usted dice, ¿qué está haciendo el pastor ahí? ¿Sí? Y tal vez usted no sabe que yo ando evangelizando. Amén. Si usted me ve en un nightclub y me ve poniendo algo, no es que estoy poniendo billetes, estoy poniendo un tratado. ¿Sí?
Vea, Jesús, cuando empezó a comer con ellos, los publicanos se escandalizaron y dijeron: ¿cómo? Tu maestro comiendo con esos pecadores, conviviendo con ellos. Y Jesús, cuando escuchó esa palabra, se molestó y dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, y de esos yo me incluyo, y espero que usted también. Amén. Entonces, mis amados, el llamamiento del Señor es enfático, que no es para santos, sino para pecadores. Veamos otra cosa importante. Ser parte de la iglesia no debería de convertirnos en creyentes envanecidos o presumidos. Ser parte de la iglesia del Señor no debería de convertirnos en personas envanecidas o presumidas, o andar juzgando o andar condenando el pecado de alguien. ¿Es acaso usted Dios? ¿Acaso usted puede perdonar pecados? Entonces, ¿por qué metido? Preocúpese por su salvación, no por la salvación del otro. Eso fue una de las cosas que le molestaron a Jesús. Que llegaron, dice que encontraron una mujer en pleno acto. Pensemos, ¿le da la mente? Esperaron que entrara al motel 8. Ya entró, mira, la Petronila. Hoy le cuento a su marido. Mira, ¿con quién va? Y entraron. Y si dice que en pleno acto, ¿no creas que estaban viendo la novela? ¿Mentir para vivir? No. 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 Fíjese, en pleno acto. Y la agarran a la mujer, y para tentar a Jesús la llevaron. Y empezaron a hablar. Dijo: en la escritura dice que esta mujer debe de morir apedreada, viendo exacto el pecado de la persona. Amén. ¿Y qué le dijo Jesús? Ok, está bien, pero el que se sienta libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y esa palabra, el Espíritu Santo le dio un valor y peso en todos esos juzgadores, y dice que empezaron a irse uno por uno, y solo quedó Jesús y la mujer. O sea que hasta los discípulos se fueron. O sea que Pedro dijo: ya me descubrió el Señor. Salió Miguel: y yo que canto las alabanzas. Solo se quedó Jesús, el pastor Edwin y la pobre adulta. y mire, veamos, mis amados, ser parte de la iglesia no debería de convertirnos en envanecidos y presumidos, porque hay personas que solo andan viendo la paja del hermano y no ven su viga, juzgando de la vida a todo medio mundo, porque tú te crees más, o porque tú te crees perfecto, porque tú te crees sabiondo, porque las debilidades de otros tal vez tú no las tienes, pero también tienes pecados, también tienes errores. Veamos, mire, Primera de Corintios 1:26 al 29 dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, diga vocación, hablando de su cristianismo, que no soy muchos sabios según la carne. Ve el que está a la par suya, salió algo topadito, mire, según la palabra. Dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne. No, ¿cuántas veces usted se ha equivocado en la vida? Bueno, perdóneme, ¿cuántas veces se ha dado en los dientes? ¿Cuántas veces me la han dejado enganchada, hermanita? ¿Cuántas veces le sacaron un sí? Mire, ¿cómo terminó? Sola con mi soledad. Mire, ¿por qué? Entonces viene usted y con todos sus problemas y con todos sus fracasos está ahí sentado en esa silla, buscando la misericordia de Dios. Pero entonces, ¿por qué juzga el pecado de los demás? Mire, dice: ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que, aquí entra usted y entro yo. Comencemos. Sino que lo necio, diga necio,
y vea el que está a la par suya, sino que lo necio, y hágale así, lo necio, amén, lo necio escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para desechar lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces, ¿de qué presume? ¿Sí? A fin, dice, que nadie se jacte en su presencia. Amén. O sea que usted no puede llegar y decir: ay, Señor, te doy gracias porque yo no soy pecador como el hermanito que canta, te agradezco. No puede, porque usted también es pecador. Usted también no puede presumir, no puede jactarse, no puede creerse más santo, no puede creer que está más cerca de Dios. No. ¿Por qué, pastor? Porque usted seguramente más de alguna vez ha cometido necedades en su vida, porque más de alguna vez usted hizo alguna vileza, porque más de alguna vez, oiga bien, usted quizás tocó fondo y lo menospreciaron. Así que no puede venir usted a presumir y decir: sí, es que yo soy el después de Jesús y Pedro sigo yo. No, deje de estar presumiendo eso. Veamos. Entonces, con todo esto, hermano, una congregación de miembros en una iglesia no es un grupo de personas perfectas, amén, sino un grupo de personas en vías de recuperación. Oiga bien, la iglesia es un grupo de miembros, de hermanos o de personas no perfectas, sino un grupo de personas en vías de recuperación de la comunión y espiritualidad con Dios. El mejor ejemplo que yo se lo puedo ilustrar es un hospital. No crea que ahí van los sanos, ahí van los enfermos. ¿Cuántos los han llevado de emergencia al hospital? Y lo ven en una ambulancia. No le preguntan: ¿y se va de vacaciones, ni a Juanita? No. Si sabe que la llevan en ambulancia, es porque usted tiene algo grave. Amén. No le dice: ¿y a qué hotel la llevan? No. Usted sabe exactamente que va a un lugar de enfermos. Amén. Entonces, cuando usted, oiga bien, busca para la iglesia, no es: ahí va donde los perfectos. No. Usted y yo hemos reconocido que somos pecadores y que sin la misericordia, la bondad y la mano poderosa del Señor no somos nada. Amén. No es que seamos santos, no es que seamos perfectos, sino que somos un grupo de hermanos en vía de recuperación espiritual. Queremos recuperar la comunión con el Señor. Queremos tener esa espiritualidad para poder tener esa presencia del Señor. ¿Ok? Entonces significa que estamos en un proceso, pero se nos pueden dar ciertos casos. ¿Ok? Pongamos un ejemplo. Pastor, ¿y usted le puede cerrar la puerta a alguien que esté en adulterio? No. Pastor, ¿usted puede cerrar la puerta a alguien que es alcohólico? No. ¿Usted le puede cerrar la puerta a alguien que hace hechicería? No se está quieto este hermano. Pasa, no. Mire, ¿usted le cerraría la puerta a un ladrón para que no escuche un sermón? No. Usted puede, puede, no. Veamos, toda vez y cuando usted venga no a delinquir a la iglesia, sino a buscar la ayuda y la misericordia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero si usted viene con ánimos de dañar la obra, no. Si usted viene: me voy a sentar a la par del hermano, en lo que nos saludamos le bajo la cartera. No, hay cámaras. Tenemos cámaras. ¿Me entiende? Entonces estamos en recuperación, estamos en el hospital. Usted va a tratar de mejorar, no a enfermarse más, como muy común pasa en los hospitales. Amén. ¿Ok? Usted quiere recuperarse. Ok, usted se da cuenta, Dios
Dios tiene planes con usted y siga viniendo. Siga viniendo, siga escuchando la palabra. No estamos juzgándole su manera de vivir. Muchos pasamos por el alcoholismo, muchos pasamos por fumar, muchos han salido del adulterio. Vea que está la par suya. Muchos han, ¿qué no han hecho? ¿Qué no hemos hecho? Pero el Señor nos restauró un día. Y así como nos restauró a muchos, también te va a restaurar a ti. Porque la sangre de Cristo tiene poder. Y hay un versículo que es el que a mí me ha ayudado siempre, que dice: el que comenzó la buena obra, Él la va a perfeccionar. Una vez tú recibes verdaderamente a Cristo como tu Salvador personal, cuando tú menos pienses o esperes, el Señor va a ir restaurando tu vida, porque estás en el hospital del alma. Amén. Estás en el mejor lugar para tu pecado, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, dice el Señor. Si estamos bien, pero veamos entonces, pero como estamos viendo que aquí se ve un caso de inmoralidad, ¿verdad? Bregamos con muchas cosas como estas. Me di la tarea de tener un concepto un poco más claro de inmoralidad, y tengo dos que nos va a ayudar a asimilar este problema. Mire, dice: inmoral es un adjetivo que se utiliza para nombrar aquel o aquello que se opone a la moral. O sea que lo inmoral es lo opuesto a lo moral. Amén. Veamos. La moral, por su parte, está formada por el conjunto, oiga bien, de valores, costumbres, creencias y las normas de una persona o una comunidad, ¿verdad? O sea que la moral es un conjunto de costumbres, creencias y normas de una comunidad. Lo inmoral, por lo tanto, es aquello que se aleja de las buenas costumbres, de las acciones que son consideradas como correctas. Se espera que las personas respeten, diga respeten, respeten una especie de guía de convivencia y una actuación que esté regida por la moral. Cuando se apartan de sus postulados, incurren en comportamientos inmorales. Por ejemplo, la iglesia, oiga bien, del Señor, sabemos que el hombre solo debe de tener su esposa, solo una. Amén. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces, ¿qué sucedería, por ejemplo, si hay un hermano diácono que aparte de su esposa tiene un amante? Para nosotros sería un caso de inmoralidad. Amén. Porque en nuestras normas, nuestra guía, que es la palabra, nos está diciendo eso. ¿Ok? O veamos de otro punto de vista. Digamos que una hermanita aquí ya un poquito madurita, que pasa de la genta, amén, se empieza a meter con un niño de 17 años. Primero le diría cougar, amén, abusiva. ¿Por qué no te buscaste un hueso viejo de estos de aquí? ¿Sí me está entendiendo? La inmoralidad son aquellos actos, aquellos hechos que van en contra de los principios que tiene una comunidad. En este caso, la iglesia, oiga bien, todos sus actos están regidos bajo la palabra de Dios. Hablamos cuando la Biblia habla y callamos cuando la Biblia calla. Amén. La iglesia está para amar, ayudar y restaurar a cualquier tipo de miembro que desee salir de su estado pecaminoso a la luz de la palabra. ¿Me está oyendo? La iglesia está para amar, ayudar y restaurar a cualquier tipo de miembro que desee salir de su estado pecaminoso a la luz de la palabra. La iglesia debe inspirar confianza. Diga confianza. ¿Qué le quiero explicar con esto? El mejor ejemplo puede ser aquellos que tenemos hijas hembras, ¿verdad? Y que de alguna manera, pues que deseamos que nuestros hijos se involucren en algunas cosas de la iglesia, pero no quisiéramos que nosotros,
confiamos nuestros hijos a personas no para que le hagan daño. Yo no te traje a la iglesia, no te involucré con los jóvenes para que te metieras con aquel señor. Te traje para que aprendieras de la palabra de Dios. ¿Sí me está comprendiendo? Entonces la iglesia debe de inspirar confianza, ¿sí? Entonces vemos acá, porque quiero ser ya para que nos metamos al sermón, porque creo que vamos a salir como a las 3 de la tarde. Amén. Ok, veamos. Nunca, diga nunca, la iglesia aprobará ningún acto inmoral que la palabra de Dios condene. Nunca la iglesia va a aprobar un acto inmoral que la palabra de Dios condene. Ok, todo esto, hermano, lo hemos tratado de hablar pues de una manera organizacional. Pero entonces, ¿qué sucede, pastor, cuando las cosas se dan? Bueno, mire, en primer lugar, ¿sabe que en la iglesia sucede como en su casa? El último en darse cuenta es el papá. Toda la vecindad sabe, toda la vecindad del chavo, el Kiko, la Chilindrina, el chavo del 8, la vieja del 71, todos saben en los pasos que anda su hijo. Y usted no. Todos saben el novio, la clase de novio que tiene su hija. Y usted no. Usted se va a trabajar. Chao, chao, hija. Bye, mami. ¡Cling! Le sale una aureola a la niña. Y usted vuelve y usted dice, no, mi hija. Y usted empieza a santificar. ¿Sí? Y cuando se da algo y usted de repente alguien o usted ve y se da cuenta, empiezan el montón de vecinos y le dicen, yo ya sabía. Sale el chavo, yo del barril bien la veía en el hoyito aquel. Salía la Chilindrina, sí, sí. Salía Kiko, bueno, ya no le puede hacer por los cachetes. La vieja del 71, creo que, bueno, sigamos, hermano. La bruja veamos, mire cómo son las cosas. Empiezan. También en la iglesia sucede así. En la iglesia hay personas que lastimosamente están viendo o saben las cosas y no dicen nada. Y quisiera ser también puntual en esto. Hay personas, oiga bien, que ya se nos han dado casos donde los consentidores, diga consentidores, como no les salieron las cosas, andan dolidos. Andan dolidos. Supóngase, ¿cómo explicarle esta parte? Hay personas, mis amados, que, bueno, vamos al toro bravo por los cuernos. Pongamos de los casos que han sucedido. Viene una familia, tiene su hija, no nos hemos dado cuenta, y la persona que anda cortejando, por ejemplo, está casada y está separado, digamos, y nosotros no nos damos cuenta. De repente viene y el padre permite esa relación y avanza. De repente viene el hombre y dice, bueno, ¿y yo qué estoy haciendo? Y yo me vuelvo con mi esposa. De repente vienen los padres y dicen, pastor, mira ese sinvergüenza, me dejó a mi hija enganchada. Espéreme, ¿cuánto tiene esa relación? Ya llevan 1 año y medio. No moleste, vieja consentidora. ¿Por qué no me dijo el día que usted sospechó que andaban de novios? Hay dos tipos. Uno es aquel que sabe las cosas y no las dice, y está el que es consentidor y como no se realizaron las cosas como él quiso, entonces quiere justicia. Amén. Ok, entonces veamos qué hacer con los casos de inmoralidad en la iglesia, porque se pueden presentar. Casos de inmoralidad, como le digo, puede hacer que haya un matrimonio y una persona dentro de la iglesia esté cometiendo adulterio. Es un ejemplo.
Amén. Otro ejemplo puede ser que, por ejemplo, nosotros no aprobamos las bebidas embriagantes, no consumimos monte. Antes, hoy ya no. Antes nos tostábamos, ¿verdad? Y que venga alguien, ¿verdad? Y esté promoviendo ese tipo de sustancias o hierbas ricas, pero ya no. No se puede. Entonces, pueden suceder dos cosas: usted calla y el que calla otorga y es cómplice. Hace poco vi una noticia de un joven que atropelló a varias personas en el stop o parada de buses y se dio a la huida, ¿verdad? Y dejó tirado a las personas. Y dicen, no tiene licencia. Bueno, y empezaron a ponerle un montón de cosas. Pero dijeron las noticias: si usted sabe el paradero, por favor infórmelo a la policía. Y si usted está albergando o le está ayudando a esta persona, sepa que usted también es culpable. Yo fui a revisar debajo de la cama si estaba ese desgraciado. No, por tu culpa no me van a llevar a mí preso. Quisiera que entienda que hay muchas cosas en cuanto a la inmoralidad, pero vámonos entonces. ¿Qué hacer? Número 1, nunca permitir que se den dichos actos igual o peor que en el mundo. Mire el versículo 1 que dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún, ¿qué dice?, se nombra entre los gentiles. O sea, qué triste es que se hagan cosas peores, diga peores, en la iglesia que el mundo. Porque yo entiendo que en el mundo se hacen un montón de sinvergüenzadas. Amén. Yo entiendo que allá es normal. Yo cuántos casos no vi, compañeras de trabajo, que llegaba el esposo en el vehículo a dejarla. Chao, honey, bye. Besito, besito, bye. Entraba, marcaba, se sentaba a su escritorio, llegaba el amante, diga el amante, y la invitaba a desayunar, y ahí iba, bailando la quebradita, o iban a la quebradita, no sé cómo era la cosa. ¿Qué sucede? Normal, normal. Me acuerdo una vez que iba en una calle famosa, Slauson, para trabajar allá por ¿cómo se llama ahí? Por la Pacific y Slauson, Huntington Park. Iba una señora. Sí, mira, esa perra me está hablando, ya me tiene harta. Decirle que me deje de estar llamando, que me deje en paz. Y yo escuchando, porque no es bien metido para. Y le digo, sí, mira, esa es tu esposa. ¿Cómo? Tu esposa así no le dijiste que vos y yo andamos, pues, y entonces, normal. Entonces, pero mira, mi amor, le dijo todavía, y después de que la lleves al supermercado y al cine, me vas a ir a ver en la noche. Normal. Ok, pues mi amorcito, chao, bye bye, porque ya me bajo, ¿oís? Cuídate. Colgó. Y todos los que estábamos ahí dijimos, ahí va la amante. Pero ella, normal, afuera, pero en la iglesia. ¿Qué tal, pastor? Permítame, pastor, le voy a hablar a mi amante. Espérame un segundo. ¿Sí? Espérate, que estoy con el pastor. Espérate. ¿Cómo? Mire, hasta botellas trajeron acá. Diga vergüenza, por favor. Eso fue lo que le causó al apóstol Pablo. Miren el versículo 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Como le digo, ¿a qué vino usted a la casa de Dios? Yo entiendo que vino a restaurar su vida, no a contaminarnos con sus sinvergüenzadas.
Yo pienso que a restaurar. Usted no entró, quiero ver qué hombre estos me gusta. Si el que está predicando, ese me voy a echar. Yo soy difícil. Y por ahí está mi viejita linda. Ella la va a penquear. ¿Sí me entiende? Hermano, qué triste que escuchemos tanta tristeza. Mire, la iglesia tal, el pastor anda con una jovencita. Mire, el pastor se robó tal dinero. Mire, el diácono tal. ¿Y qué dice la gente, hermanos? Y ahí quiero llegar. Los que no les importa manchar el nombre ni el testimonio de la iglesia con los incrédulos. A los que no les importa manchar el nombre de Jesús ni el testimonio de la iglesia con los incrédulos. No les importa. No te duele que más almas se alejen de Cristo y no entren a un lugar porque dicen, si la iglesia es peor. Eso le duele al Señor, porque cada latigazo que Él recibió fue por amor a la iglesia de Cristo, y que quiere que con nuestra restauración ganemos más almas al Señor, que la gente vea el poder restaurador que hay en el Señor. Pero muchos no les importa. No se preste a ningún tipo de oferta, hermano. Oiga, yo entiendo, como le digo y le repito, yo un día entré por esa iglesia, voy a poner un caso con el vicio del alcohol. Yo después del culto iba a tomar, pero nunca me llevé a un hermano de la iglesia, porque no hay que ser piedra de tropiezo. Si usted lo hace, tome usted solo o tome sus amigos, pero no le sirva de tropiezo a aquel que está queriendo dejar eso. O sea, si estamos queriendo, porque ya nos pagó mal ese maldito vicio, nos destruyó familia, nos destruyó empleos, economías. Entonces, ¿qué va a tener que hacer usted? No se preste a ningún tipo de oferta. Algunos lo van a invitar. Yo, por ejemplo, que estamos en contra de que aquí usted tal vez encuentre su pareja. Claro que no. Si aquí estamos los más lindos del Señor. Pero ¿y por qué quieres relaciones en secreto? Mi hermanita, yo soy soltera, yo no tengo hijos, yo soy papi chulo, y mire, pero la invito a comer. No coma pupusas ahí en cafetería, la voy a llevar a un buen restaurante. A la Mosca Pateada, ahí a la vuelta está, amigo. De ver, espérame, le voy a decir entonces al pastor, no le diga. Es que para sentirle más pasión, esto tiene que ser en secreto. Y dígale usted, tu abuela. Si usted ha venido, insisto, yo he conocido personas que en la iglesia han encontrado el amor de su vida, pero ¿qué han hecho? ¿Cómo han hecho? Sí, quizás se han gustado, se han presentado. Mira, hablemos con el pastor, hablemos con tu papá, hablemos con tu mamá, hablemos con tus hijos. Están haciendo todo a la luz. Pero si usted le llega algún tipo de oferta de algún sinvergüenza que hoy no han venido, ¿me entiende? O sea, este sermón es para los que escuchan. No se preste a ningún tipo de oferta. Informe de inmediato y sin rodeos. Informe de inmediato y sin rodeos. Pastor, yo veo eso sospechoso. Vuelvo, insisto, que el enemigo no me le vaya a cambiar la intención o el espíritu de este punto. Yo le dije, usted viene con la intención de dejar sus mañas, dejar su vida equivocada que ha tenido, ¿sí? Ha venido a restaurar. Ese es el principio de la iglesia, amén. Dijimos que la iglesia es un grupo de hermanos pecadores, amén, y que estamos en vía de rehabilitación.
Pero no hemos venido acá para hacer tropezar a otro o para jalármelo y llevármelo al mundo. Te lo va a demandar Dios. Porque esa oveja que te está llevando, te lo va a demandar Dios. Veamos. De no informarlo, te verás como cómplice y tolerante. ¿Desde cuándo venís observando? Porque hay unos que se hacen los del ojo pacho. No sé si me entiendes la expresión. Yo ya lo sabía, pastor. Y si lo sabías, desgraciado, ¿por qué no hablaste? Y si lo sabías, desgraciada, ¿por qué no lo hablaste? ¿Por qué te prestaste? Etcétera. No hagas esa cara, que estamos bien, hermano. Oiga, esto es previniendo la inmoralidad en la iglesia de Cristo. Amén. Entonces, ¿qué hacer? Número 2, hay que tomar acciones rápidas y sin rodeos. Al arrepentido hay que ayudarlo. Claro que sí. Claro que al arrepentido hay que ayudarlo. Hijitos míos, si alguno es hallado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. No vaya a ser que tú te encuentres un día en la misma condición. Entonces la Biblia nos manda a ayudar. Diga ayudar. Sí, pero ¿a quién? Al que está arrepentido, al que sí reconoce su falta. Porque hay unos que todavía se mofan. Mira, con 3 han andado en la iglesia. ¿Ves a aquella servidora? ¿Le ves los ¿cómo se llama? Los sobrecitos. Así le caí yo. Me das una. Ahí fue cayendo. Mira, ¿ves a aquella de escuela bíblica? La que está cargando al niño. Pasó por mis huesos, men. ¿Ves aquel de seguridad? También pasó por mí. Es hombre. Y todavía presume, todavía se jacta. Ese no es un arrepentido, ese es un hijo del diablo. No, perdóneme, pero la iglesia del Señor es un pedacito de cielo que tenemos. Avancemos. Toda desobediencia tiene su consecuencia. Toda desobediencia en su vida tendrá su consecuencia. Toda desobediencia. Veamos. Y número 3, ¿qué hacer cuando hay casos de inmoralidad? Nunca tomar una decisión solo por una persona. Ve el versículo 4, dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué dice? Reunidos vosotros. ¿Por qué, mis amados? Porque también en la iglesia se presta para que se den los chambres, porque somos buenos para ponerle cola y cachos a las cosas. Si a usted lo vieron con una cerveza, dice que a usted le vieron todavía 80 vasos de cerveza en el... La gente es escandalosa. La gente le altera las cosas. Tal vez usted solo se tomó 12 y ellos dicen que 13. Amén. Sí, mire, ¿qué dice? Ok, reunámonos y empecemos a investigar. Y tomemos una decisión. Una decisión. Por eso dice en el versículo 4: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu. Esto le puede servir en su casa. En vez de tomar decisiones aisladas, ¿por qué no se reúnen, hombre? Y abordan ese problema. Porque le voy a explicar, los casos de inmoralidad no solo son en la iglesia, también se pueden dar en su familia. ¿Y qué es lo que más ama a usted? La familia. Pero mientras no se sienten a hablar
a discutir los problemas, no van a tener una buena salida. Mi hermano, aproveche la misericordia de Dios. Siga siempre ese principio. La iglesia es el hospital de los pecadores, pero no es para trasladarle a otra persona o compartir con otra persona mis pecados, sino poder buscar la restauración y que la gente vea en mí el nuevo cambio que solo Jesús ha podido hacer. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar. Ahora que has escuchado el mensaje de la palabra y Dios ha tocado tu corazón, te invitamos a que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Repite después de mí esta oración. Cierra tus ojos. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste por mí en la cruz por todos mis pecados y que resucitaste al tercer día. Gracias doy al Padre por haber enviado a su Hijo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Bienvenido a la familia de Dios. Queremos invitarte a que te puedas congregar con nosotros en nuestra iglesia, el Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Hollywood. Estamos ubicados en el 854 North Western Avenue, Los Ángeles, California, 90029. Será un gusto tenerte donde predicamos la sana doctrina. Te esperamos.